agradecer a la organización que me haya invitado a estar aquí hoy. No hagan mucho caso de todo lo que ha leído, porque bueno, el tiempo a veces, ¿no?, pone las cosas en su sitio. Y bueno, yo cuando me daban la opción de presentar algunos datos en relación a este asunto de las creencias, me encuentro... ¿No se escucha? Pues a ver si Megafonía me pone en orden. Bueno, quería decir que cuando me presentaban esta idea de trabajar sobre las creencias, me doy cuenta de que yo ahora mismo me dedico a la atención, a la asistencia, de modo que voy a presentar una serie de datos o estudios, primero con estudios que tienen que ver con la prevención, o aspectos que tienen que ver con la prevención, y la mayor parte de la información se va a referir al tratamiento. La verdad es que nos falta mucho de conocer, tanto a nivel preventivo como en tratamiento. No sabemos ni muchísimo menos todo lo que deberíamos de saber. Y a mí me sorprenden muchas cosas, por ejemplo, cómo venimos en los últimos años incrementando el dinero, ya no tanto, desde luego, destinado a hacer programas de prevención, y cada vez hay más gente que consume drogas, ¿no? Aquí algo falla, y falla algo bastante importante. De modo que el planteamiento inicial comienza por el concepto de representaciones sociales. Ustedes sabrán que hacen referencia a una manera común de pensar en conjunto entre un grupo de personas, ¿verdad? Y parece ser que esa manera compartida manera de pensar sobre cualquier cuestión, en este caso las adicciones, pues tiene un poder fundamental para generar conducta y cambiar hábitos. Eso lo sabemos todos. Sabemos que, y de hecho conocemos como cuando hay gente que nos cuenta, ¿no? Pues mi hijo era perfecto, pero llegó la adolescencia, se juntó con cierta gente y a partir de ahí todo se complicó. Bueno, sabemos que existe una asociación importante entre el contenido de esas creencias o representaciones sociales y la conducta. Sabemos que tiene mucha relación con el comportamiento de los grupos. Hay una similitud en la manera de pensar de todas las personas que comparten una misma identidad grupal. Y existen, porque esto se ha discutido, ¿no?, y por eso lo pongo aquí, existen realmente procesos de influencia clarísimos a nivel social, a este nivel, y que pueden cambiar las actitudes, que pueden cambiar los valores y las conductas. Y luego el tema central siempre son los adolescentes. O sea, todos estamos bajo la influencia, lógicamente, de las representaciones sociales, pero esto en un adolescente pues tiene una particular importancia. Yo les voy a contar un estudio que se hizo hace ya algún tiempo, pero que a mí nos preocupaba sobremanera intentar conocer cómo las creencias realmente podían tener algún impacto en la aparición de las conductas adictivas. Se hizo un estudio, el estudio se hizo sobre 217 personas, ¿verdad? Es un cuestionario que se utilizó con una muestra de individuos, estudiantes de grado medio, el ciclo formativo de grado medio y programa de garantía social, porque era un grupo determinado que reunía una serie de condiciones que podríamos decir estaban bajo cierto nivel de riesgo, ¿vale? Y nos interesaba conocer particularmente, bueno, pues cómo se pensaba o cuáles eran los factores que influían en favor o en contra del consumo de drogas. Se utilizó un cuestionario muy pequeño, un cuestionario que presentaba una consistencia interna suficiente, de alfa de 78, pero que lo formaban solamente 6 ítems. Y esas preguntas, esas creencias que nosotros preguntábamos eran, pues por ejemplo, aquí están, ¿no? Toda la gente consume drogas. Tomar alguna droga es normal. Si controlas no tiene por qué pasarte nada. ¿Deberían legalizar todas las drogas? ¿Deberían legalizar algunas drogas? Tenemos que aprender a convivir con la droga, ¿vale? Esto es un cuestionario de estos ítems, dentro de uno mucho más grande, donde lo que se les pedía a los individuos que intentaran indicar el grado con el que se identificaban con esas creencias, ¿no? ¿Vale? También se hacían dos preguntas un poco más abiertas, ¿no? Algo, ¿qué te parecen las drogas? Algo que es preciso conocer y probar al menos una vez, o unas sustancias muy peligrosas que no deben ni probarse, ¿vale? Esto es lo que se presentaba y lo que se preguntaba. Bueno, lo primero que nos encontramos, si hacemos un análisis de diferencia entre grupos y comparamos lo que pensaban lógicamente aquellos chicos que consumían cannabis habitualmente y los que no consumían cannabis, había diferencias significativas en todas las creencias en favor de las personas que consumían cannabis, ¿de acuerdo? Había una asociación clara entre pensar así, obviamente, y el consumo de cannabis.
Cuando esa comparación se hizo sobre el consumo de algún tipo de droga ilegal, ¿no?, porque los grupos no eran demasiado grandes para hacer estudios más específicos, se unieron al consumo ilegal, pues también salían en todos los casos un mayor grado de identidad de forma estadísticamente significativa en comparación a los que no la consumían. Cuando, además de eso, preguntábamos cómo se comportaba la percepción del riesgo con respecto a ese tipo de forma de pensar o creencias o representaciones sociales, pues vimos que había una relación significativa, efectivamente, de modo que en la medida en que pensaban así, aumentaba o disminuía, la percepción de riesgo. Y sabemos que la percepción de riesgo es un aspecto fundamental del inicio del consumo de drogas, muy importante. De modo que este tipo de pensamientos o creencias compartidas en grupos lo que hace es que disminuye, obviamente, la percepción del riesgo, y sabemos que a partir de ahí la probabilidad de iniciarse en el consumo es evidentemente mucho mayor. Se hace estoy resumiendo muchísimo todo esto, porque quiero llegar a otra parte, mucho más actual. Se hizo una regresión múltiple, donde queríamos ver precisamente el peso que tenían cada uno de esos pensamientos sobre la frecuencia, en este caso, del consumo, ¿vale? Y nos interesaba saber si todas las creencias tenían el mismo peso o al contrario, alguna, cuando se hace una regresión múltiple, pues alguna de ellas queda fuera. Bueno, el caso es que vimos que la creencia que más peso tenía, ¿verdad?, deberían legalizar alguna droga. No todas, sino alguna droga. Eso sí que era un pensamiento especialmente llamativo. Pero salió un dato muy curioso, y es que en la predicción, en todos los casos, la predicción es positiva. Es decir, en la medida en que yo me identifico más con este tipo de creencias, la probabilidad con que yo consuma más veces cannabis es mayor, excepto en una creencia que tiene que ver, que es exactamente esta. Si controlas no tiene por qué pasarte nada. Lo cual aparece un concepto que luego, a lo largo del estudio de diversos tipos de creencias y su relación con la droga, llama poderosamente la atención, que es el asunto del control, la sensación de control. ¿Vale? Se ha podido ver, por tanto, que el consumir drogas puede llegar a ser un valor social. Para los que no consumen drogas puede ser esto efectivamente algo muy incoherente, pero realmente entre los grupos puede ser un valor social. Esas creencias que se han delimitado, se han descrito, tienen que ver con una aproximación, a las drogas ilegales en general, más especialmente al cannabis, pero no es porque sea exclusivamente el cannabis, sino porque en nuestra muestra no disponíamos de gente suficiente con otro tipo de consumo. En esto no hay diferencias de género y edad, ¿vale? No aparecían en ninguno de los análisis que hicimos, no se podía atribuir una forma de pensar, pudiera ser por la edad o por el género. Y esto es un asunto importante, y es que en la construcción de esa forma de pensar se estudió cómo podía influir el instituto, el entorno más inmediato del individuo, personas de su entorno y la ciudad. Eso se hizo a través de la percepción de incidencia de consumo. Y nos dimos cuenta que, llamativamente para mí, que pensaba que era otra cosa, pues en lugar de que el entorno inmediato fuese particularmente el que tenga más peso en la predicción, lo tenía más la ciudad. De modo que, fijaos, a veces pueden suceder cosas en el entorno inmediato del individuo, pero lo que realmente influye en creencias de este tipo es lo que yo creo que está sucediendo en un entorno mucho más amplio, lo cual a nivel preventivo es extremadamente complejo, es muy complejo. Las creencias pueden predecir realmente el consumo de cannabis en este caso, y luego hay una relación inversa entre todos aquellos factores de protección que nosotros estudiamos y, por supuesto, la percepción del riesgo. Las creencias sobre drogas pueden reforzar o pueden evitar el inicio de su consumo. Hay diferentes niveles de riesgo asociados a cada droga, por supuesto, y lo que se sabe, y ustedes lo conocerán ya estos datos, pues que en la medida en que la percepción de riesgo aumenta, hay mucha menos gente que consume droga, ¿de acuerdo? Y esto es un verdadero problema en los programas de prevención. El cannabis tiene una imagen social diferente al resto. Esto es así. Los que nos dedicamos al tratamiento de personas con problemas de adicción lo vemos a diario, como efectivamente hay una percepción
diferente. Las personas no consumen cannabis y se identifican más con la creencia de que las drogas son unas sustancias peligrosas. ¿Vale? Luego veremos la importancia que podría tener este tipo de información a la hora de desarrollar intervenciones. Y hay una correlación inversa entre los factores de de protección y los factores y las representaciones sociales. Quiero decir, en la medida en que las personas piensen de este modo, la probabilidad de iniciarse en el consumo es mucho mayor y, sobre todo, porque disminuye, que es otro concepto diferente, la presencia e impacto de los factores de protección. Sabemos que las representaciones sociales que hemos estudiado en ese caso facilitan el acercamiento al consumo y las personas que consumen drogas ilegales se identifican más con estas representaciones sociales, lo que significa que son pensamientos claramente vinculados con el riesgo y, como decía, el grado de peligrosidad tiene una importancia significativa sobre la relación con las representaciones sociales y luego, pues, lógicamente, que se puede convertir en un objetivo preventivo. Yo siempre echo de menos, yo no estoy ya vinculado a la prevención y, por tanto, esto hay que tomarlo, lo que yo cuento ahora, o he contado de aquí para atrás, bueno, pues, dentro del contexto de este estudio, ¿verdad? Pero yo echo siempre de menos en los programas de prevención por qué no tienen más participación la psicología social, por ejemplo, ¿no? Sabemos que hay un elemento fundamental, que son las representaciones sociales, la forma de pensar, la influencia de los grupos, la identidad de grupo. Sin embargo, los procesos de influencia social no parece que estuvieran, a mi juicio, demasiado contemplados en los programas de prevención. Con lo cual, pues a lo mejor podríamos empezar a pensar en este tipo de cosas. Si tuviéramos que resumir en una diapositiva, y alguna cosa más, ¿qué es lo que hemos podido ver con respecto a esta forma de pensar, estas creencias? Hemos visto que tener amigos, consumidores, te lleva a pensar así, a compartir esa manera de pensar, ¿no? De ahí la identidad de grupo, que luego tiene un impacto extraordinario y fundamental y es clave para la recuperación de las personas con problemas de adicción a drogas, muy importante. De hecho, si no se evoluciona en ese aspecto, esa variable, es muy improbable que pueda haber una recuperación de su drogodependencia. La percepción de incidencia, curiosamente, la de la ciudad, por esto queremos decir, un contexto más amplio, tiene una influencia importante, se relaciona con el consumo de drogas ilegales. Sabemos que a partir de ahí se generan, pues, lógicamente, y se comparten, pues, mitos sobre la droga, lo cual se comporta como un verdadero factor de riesgo y cómo efectivamente las representaciones sociales se relacionan inversamente con la percepción del riesgo de cada sustancia y cómo eso sí que se podía contemplar como un factor realmente de protección. ¿De acuerdo? Bueno, pues hasta aquí este estudio, ¿no?, que me interesó en un cierto momento y donde pudimos ver efectivamente que las creencias, ¿no?, compartidas grupalmente en este caso, pues tienen un impacto muy importante para explicar por qué hay personas que realmente se inician o se atreven o quieren experimentar con alguna sustancia. A partir de ahora os voy a contar el peso que creo que podría tener las creencias, lógicamente, y la recuperación de las personas que están ahora mismo en tratamiento por su adicción. Y para eso os he puesto una figura, no sé si se distingue bien, supongo que sí. Es una figura que viene, para los que conozcan el modelo de Marla y Gordon de prevención, ¿verdad?, el programa de prevención de recaída. Esto es una revisión que hicieron, que publicaron no hace demasiado tiempo, donde venían a cambiar un poco el modelo, ¿no?, y venían a contemplar aspectos que inicialmente no se tenían en cuenta en el modelo de prevención de recaída. El modelo de prevención de recaída clásico de Marla y Gordon es un modelo lineal, como sabéis, donde en función de la capacidad de afrontamiento, pues, se derivaran una serie de consecuencias para la recuperación de la persona. Este modelo distingue cosas que a mi juicio son clave para entender o al menos estudiar por qué las personas recaen en el consumo de drogas. Y hay como dos factores fundamentales. Uno de ellos son los factores tónicos, ¿vale? Los procesos tónicos. Los procesos tónicos vienen a ser procesos, en este caso, incluso hablan de procesos cognitivos, factores de riesgo, hablan de, por el craving incluso, la motivación, que tienen que ver con aspectos más lejanos, en el tiempo de
con respecto a la conducta última de consumo de drogas en abstinencia. Y luego están los factores, los procesos más básicos. Digamos que son aquellos factores que intervienen en este momento para que la persona decida ahora volver a consumir drogas después de llevar un tiempo abstinente. Y esto es interesante porque, claro, ya no es un proceso lineal, sino que hay una relación, por supuesto siempre multifactorial, pero que sí que puede determinar con más precisión qué está pasando en el ámbito de la recaída de las personas que consumen drogas. Por tanto, ya no podemos o no debemos de estudiar solamente aspectos o procesos tónicos de la recaída que tienen que ver con pues, incluso la propia personalidad del individuo, ¿no? Cuando se hacen estudios de recaída, hablando de las características pues, sociodemográficas, incluso a veces hasta psicopatológicas, ¿verdad?, pero que se quedan dentro de este modelo pues, un poco en el ámbito de los procesos tónicos. Están los procesos fásicos, que son los que determinan. De modo que este modelo lo que dice es que, mira, los procesos tónicos son para ver quiénes son los que están en mayor riesgo de recaer. Y los fásicos son los que determinan cuándo se va a producir esa recaída. ¿De acuerdo? Bueno, por ese contexto iniciamos una visión, lógicamente, del modelo cognitivo, conductual, que por defecto bueno, pues es el que yo trabajo. Y la idea central de este modelo es que las personas realmente cuando están en tratamiento pueden haber adquirido estrategias, ¿verdad?, para controlar la conducta de consumo de drogas, pero no haber cambiado significativamente sus actitudes. ¿De acuerdo? Bueno, disculpad por la introducción. De modo que las creencias básicas, aquí hay un concepto que hemos cambiado con el tiempo, ahora lo verán. Las creencias básicas son igual que hablar de creencias nucleares en la terapia cognitiva y tienen una influencia extraordinaria para poder entender qué está pasando con esas personas que pueden recaer después de llevar un tiempo abstinente. El concepto de fuerza de voluntad, que también es un elemento fundamental para explicar o para que las personas puedan encarar un tratamiento. De modo que incluso a veces se pueden comprometer con el terapeuta a llevar a cabo un intento por dejar de consumir, pero no ha habido procesos internos que justifiquen o aporten estrategias que le ayuden a llevarlo a cabo. Y sobre todo también nos damos cuenta que un aspecto fundamental de todo esto son las creencias centrales sobre el propio individuo. ¿Cómo te ves tú a ti mismo con respecto de esa conducta? En los tratamientos, lógicamente, debemos de revisar el significado del concepto de fuerza de voluntad. Porque, bueno, los pacientes normalmente, cuando se inician en esta andadura del tratamiento, suelen pensar en la fuerza de voluntad como un ejercicio casi masoquista por soportar la gana de consumir hasta que desaparezca. Lo cual, imaginaos, los que alguna vez habéis fumado, pues habéis planteado dejar de fumar y realmente se convierte en una visión no solamente pobre, sino que perjudica considerablemente a las expectativas de autoeficacia, porque obviamente si todo consiste en aguantarte la gana de consumir y punto, pues lógicamente imaginaos qué futuro me queda. No sabemos cuántos años tendré que cíclicamente enfrentarme a la gana de consumir. Por tanto, sabemos que no es así, que la fuerza de voluntad no es ese el concepto que se trabaja en psicoterapia y no es ese el concepto que queremos que los pacientes adquieran y desarrollen. Por tanto, tienen que aprender que el concepto de fuerza de voluntad va mucho más allá y que, por supuesto, el craving pues, va disminuyendo con el paso del tiempo y en la medida en que van... Bien, gracias. En la medida... Es que si lo pones muy en medio no veo. Gracias. Muy bien. Vale. En la medida en que disminuye el craving y en la medida en que van desapareciendo esas creencias adictivas o nucleares con respecto al consumo. Bueno. Cuando alguien inicia la terapia cognitiva para dejar de consumir, uno le puede hacer la siguiente pregunta, para hablar, lógicamente, de cómo ustedes saben que para trabajar a nivel cognitivo hay que desarrollar una serie de estrategias para introducir al individuo en un modelo cognitivo, para que comprendan exactamente qué se va a hacer. Bueno, pues usted le preguntan a un paciente, cuando se inicia para hablar de esto, por ejemplo, mira, imagínate que hay dos chicos, dos adolescentes. Uno de ellos piensa,
Las drogas son malas. Yo no quiero ni oír hablar de la droga, además no quiero tener relación con nadie que consuma drogas. Y el segundo chico piensa, oye, las drogas no son ni buenas ni malas, depende del uso que tú hagas de ellas. Hombre, lo malo es que abuse. Hombre, yo tampoco tendría inconveniente en ser amigo de alguien que tome drogas, ¿vale? Eso lo pregunto a los pacientes. Y le pregunto, oye, ¿cuál de ellos crees tú que el día de mañana podría acabar consumiendo drogas? Te dicen siempre, el segundo. Pero mire, nosotros no conocemos nada de esa persona. No sabemos nada, ni cuáles son sus circunstancias económicas, sus amistades, no sabemos... No, pero su forma de pensar me dice que esa persona tiene mucha más probabilidad de consumir drogas que el primero. Con esto lo que hacemos es introducir al individuo en un modelo donde va a aprender que hay un proceso importantísimo que empieza por las creencias nucleares. Que a partir de ahí se van a generar actitudes, que en función de las actitudes, lógicamente, se tomarán decisiones determinadas, que eso dará lugar a conducta y que, lógicamente, las conductas, cuando se repiten en el tiempo, pues se denominan hábitos. ¿Sirve de algo que yo le diga a un individuo qué tiene que hacer con respecto al cese del consumo? Pues no sirve, o tiene una poca utilidad dar instrucciones precisas de qué tiene que hacer, ¿verdad? Y esto lo entienden muy bien los pacientes. De modo que todo empieza en las creencias. Y hay estrategias en psicología que sirven para identificar cuáles son esas creencias y cómo elaborar un proceso mental que te ayude a desarticular esas creencias, ¿vale? Para los que no sean psicólogos, pues que lo tengan presente. Las creencias nucleares son creencias que están debajo, son subyacentes y que influyen lógicamente en la percepción, ¿vale? Lo cual también se expresa luego en otro nivel de pensamiento, que son los pensamientos automáticos. Hay como 3 grupos de creencias específicas en adicción, ¿de acuerdo? Esto, bueno, con el tiempo probablemente habría que completarlo un poquito más, pero bueno, Beck propone que hay como 3 cosas, ¿no? Unas que son anticipatorias del efecto de la sustancia y donde también pues, tendríamos que tener presente el impacto que podría tener a nivel neurobiológico, ¿verdad? Que también es importante. Las creencias anticipatorias que prevén o tienen expectativas de recompensa. Por otro lado, las relacionadas con el alivio, ¿no? Que son la idea de que la droga acabarán con el malestar y donde tendríamos que encajar todo un modelo de comportamiento que obedece a lo que entendemos por patología dual, ¿verdad? Que tendría en cierto sentido como los individuos pues, consumen para pues abordar un malestar que puede derivarse de la psicopatología concomitante. Y luego todo lo que tiene que ver con las creencias facilitadoras para el consumo, donde merece la pena también contemplar la importancia que tendría el consumo de alcohol para la recaída de otro tipo de sustancias. La pregunta que nos hacemos y que nos dio pie a estudiar este tipo de cosas es ¿por qué hay personas que a los 4, como 6 meses, no tienen ganas de consumir droga y otros a los 4 meses, con un tratamiento muy similar, unas situaciones personales muy parecidas, tienen sistemáticamente ganas de consumir? Esta es la pregunta que nos hacíamos y lo que ha dado lugar a esta serie de investigaciones que yo voy a contaros ahora y que a mi juicio pues, nos resultaba muy interesante fundamentalmente desde el punto de vista práctico y clínico del día a día. Por tanto, esta es la pregunta. Incluso hay personas que a los 2 meses no tienen ganas de consumir. Te dicen que no tienen ganas de consumir y otros te hablan de un sufrimiento casi permanente porque no dejan de presentar ganas de consumir. Bueno, el modelo de recaída... Vamos muy bien. El modelo de recaída de Beck presenta lo siguiente, una secuencia que seguramente muchos de vosotros, esto se ha movido del todo, ¿eh? Bueno, no sé, la primera vez tampoco, ¿no? Bueno, se ha movido en este cuadrito, debía de poner creencias nucleares, ¿vale? Según este modelo, dice que en función de las creencias nucleares de un individuo y en una situación estimular de riesgo, puede aparecer el deseo de consumo, ¿vale? En función de la presencia de ese deseo de consumo surgen las creencias automáticas y a partir de ahí creencias facilitadoras y las creencias instrumentales. No nos vamos a detener demasiado en este cuadro, pero sí tenía que nombrarlo. ¿Cuáles son, por ejemplo, creencias nucleares? Si la droga, la vida es aburrida, lo malo es abusar, tomar de vez en cuando no es malo. Esto es lo mío, si lo haces bien no tiene por qué pasarte nada y todo el mundo consume. Lo que dice el modelo es que
cuando uno piensa así y se encuentra en situaciones estimuladas determinadas, puede aparecer el craving. Esto se ve muy claro. Por ejemplo, yo tengo pacientes que están en tratamiento por su problema de alcoholismo y tienen restaurantes, trabajan en un restaurante, son camareros. Ustedes me dirán cómo puede superar una adicción al alcohol precisamente trabajando con alcohol. Y les preguntan, poco tiempo, ¿tienes ganas de consumir? Y te dicen que no. ¿De acuerdo? Pero, sin embargo, hay otros que no trabajan en ese contexto y que cualquier cosa pasar por la puerta de un bar, a los 2 meses de tratamiento, les puede constituir en un verdadero factor de riesgo, porque tienen ganas de consumir. Porque sabemos que en la adicción está clarísimo que la presencia de craving es el elemento fundamental que va a precipitar el consumo. La creencia automática, en función de esto, no puedo soportar este malestar, soy incapaz de mejorar, nunca conseguiré superar este problema, esto es horrible. Y a partir de ahí, una vez no pasa nada, consumo este fin de semana y yo no vuelvo a hacer. ¿Entendéis? Hay una secuencia que es muy clara y que, lógicamente, si llevo a cabo intervenciones dirigidas solamente a las creencias facilitadoras para que el individuo no llegue a hacer aquello que ya está pensando en hacer, pues bueno, puede servir, obviamente, para evitar consumos puntuales, pero de luego no va a servir para modificar aquello más nuclear que hará posible que el individuo se libere en su vida del deseo de consumo de droga. La idea fundamental del tratamiento es esa, dejar de querer consumir droga, no es otra cosa. Hasta que eso se consigue, hay que buscar conductas instrumentales que ayuden a prevenir, respuestas y todo lo que sabemos ya sobre los programas de prevención de recaída. Pero la idea fundamental es llegar a que el individuo no desee, obviamente, consumir y cuando lo desee alguna vez, que no tenga ninguna dificultad. Bueno, como comprenderéis, esto, que puede ser medianamente fácil de abordar o sencillo de entender, se complica considerablemente cuando hay una psicopatología concomitante, porque esa psicopatología, por ejemplo, la del eje 2, hasta que no llegue el DSM-5, pues representan estructuras muy rígidas de pensamiento que también influyen en la evolución del individuo y que son extremadamente difíciles de cambiar. Por tanto, nos encontramos a veces con 2 elementos fundamentales. Uno de ellos es la creencia que tienen que ver con el propio proceso adictivo y otras que tienen que ver con las creencias prototípicas de, por ejemplo, los trastornos de la personalidad. En este estudio, que se publicó el año pasado en la revista Adicciones, pues fue el primero que dio lugar, ¿no?, esta línea que a mí nos parecía que era una línea interesante. La voy a resumir, no demasiado detalle. Nos interesaba básicamente ver esto, ¿no? Realmente el craving, han salido estudios, ¿verdad? Hay estudios extraordinarios sobre cantidad de modelos, sobre el craving. Y hay estudios extraordinarios que tratan de explicar, pues, por qué aparece el craving, ¿no? Hay una multitud de modelos, ¿verdad? Nosotros hemos querido comprobar uno, lo cual probablemente no signifique, ni mucho menos que sea un modelo aislado, que haya que contemplar en su conjunto con otras muchas variables. Pero queremos ver, ¿realmente este modelo de Beck podría tener sentido numéricamente estudiándolo sobre los casos? Y lo que hicimos fue utilizar 3 cuestionarios. Uno cuestionario que son las creencias básicas adictivas, ahora os diré qué aparece en ese cuestionario. Otras creencias que no son las nucleares, que son las creencias del individuo sobre el propio craving, lo cual es muy interesante. Pero claro, el cómo tú ves o lo que tú piensas sobre tu propio deseo de consumo tiene un elemento fundamental para predecir lo que vas a hacer para afrontarlo o no afrontarlo. Y luego un cuestionario estandarizado, el WAIT, por ejemplo, fue este caso, sobre el craving, ¿vale? Bueno, fue una muestra de 130 personas, pacientes de alcohol, consumían revuelto algunos de ellos, y cocaína, ¿vale? Porque interesaba básicamente que fueran personas de distintos tipos de sustancias. El 80% eran hombres y el 20% eran mujeres. La edad media de los pacientes fue de 41,2 años. El tiempo medio de dependencia pues, era 14,2 años. Ahora, esto tiene sentido porque muchos de ellos eran alcohólicos y sabemos que en alcohólicos la edad media sube. Y los meses de tratamiento eran 1,84, ¿vale? La media de abstinencia fue de 5,10 meses, ¿de acuerdo? Para ver que había personas que acababan de empezar la abstinencia, otras que llevaban muy poco tiempo, otras que... Esta era la idea. El cuestionario, no sé si se verá, espero que sí, pues recogía 20 creencias. El cuestionario se ve perfectamente, de creencias, ¿no? Las nucleares. Y en ese cuestionario, que está publicado en la obra de Beck, como sabéis, por ejemplo, la vida sin
tomar drogas es aburrida, tomar drogas es la única forma de que pueda incrementar mi creatividad y productividad, no puedo funcionar sin ella, es la única forma de afrontar el dolor de mi vida. No estoy preparado para dejar de tomar drogas, los cravings, que son el deseo por consumir drogas, y los impulsos hacen que tome drogas. La vida no mejorará incluso aunque deje de tomarla. La única forma de manejar mi ira es usando drogas, total. Hay un grupo de 20 propuestas o creencias que son las que Beck pues, delimita como creencias muy significativas en el ámbito de las creencias nucleares relacionadas con el consumo, ¿verdad? Y utilizamos otro cuestionario también de Beck, que son creencias sobre el craving. Y estas creencias sobre el craving pues tienen unos contenidos diferentes. Se diferencian de los anteriores porque son, como decía, pensamientos muy específicos sobre lo que es precisamente la experiencia del deseo de consumo. El craving es una reacción física y por tanto no puedo hacer nada para evitarla. Si no freno, los cravings empeoran, los cravings te vuelven loco, el craving es responsable del uso de drogas, no tengo control alguno sobre mis cravings, pero tendré craving de drogas el resto de mi vida. Mi imagen y pensamientos cuando tengo craving de drogas están totalmente fuera de mi control. Es decir, como veis, son pensamientos y creencias sobre el deseo que son enormemente importantes porque en función de ellas se van a poder trabajar aspectos de estrategias de control del deseo o no. Y en esto tiene una importancia considerable el trabajo cognitivo posterior para, obviamente, identificar este tipo de pensamientos y trabajar para su cambio, ¿no? Por ejemplo, el último es muy llamativo, ¿no? El craving es más fuerte que mi fuerza de voluntad, ¿no? Imaginaos a alguien que piense así, que se haya iniciado en el tratamiento y que sistemáticamente se encuentre con momentos en los que desea profundamente volver a consumir a pesar de que ya no lo hace. En esta diapositiva voy a resumir los datos, ¿no? A grandes rasgos, porque claro, la idea central de este asunto era ver si el craving tenía una clara influencia dependiendo de las creencias. Se hizo una regresión jerárquica y lo que se pudo ver en cualquier caso fue que las creencias básicas tenían un poder extraordinario para la aparición, incluso para determinar el nivel de craving. ¿De acuerdo? Y había una serie de escalones, ¿no? Donde las creencias tenían una enorme importancia, eran mucho menos significativos en la hora de explicar la varianza, ¿no? De esa posible influencia, el tipo de sustancia, ¿verdad? Y tampoco tenía demasiada el tema de la duración de la abstinencia. Y ahora veréis una cosa curiosa con respecto a cómo el tiempo de abstinencia puede influir en la cantidad de deseo que tiene un individuo, ¿no? ¿Verdad? Como veis, las creencias adictivas, creencias básicas nucleares, influyen en cómo piensa el individuo sobre su propio deseo. En la medida en que esas creencias aumentan, estas creencias que hemos visto, que ya habéis conocido, sobre el craving, también aumentan. Y que estos dos tipos de creencias influyen claramente y predicen el nivel de craving, ¿vale? Con lo cual, si un paciente piensa de ese modo, ¿no? Es muy improbable que deje de tener ganas de consumir. ¿Qué significa eso? Pues que puede llevar 8 meses perfectamente abstinente y tener ganas de consumir. Y que puede llevar un mes y que realmente no tenga ganas de consumir. Hay personas que incluso al principio de dejar de consumir no tienen ganas de consumir. Estos son datos, ¿verdad?, que se conocen. De modo que, como veis, son regresiones positivas, con signo positivo, donde a mayor identidad con esa creencia, mayor nivel de craving, y donde el tiempo de abstinencia pues tiene su influencia, pero no siempre. Y esto sí, verdad que fue un dato curioso, llamativo, que luego coincidía con los resultados de otros estudios, que ahora después, sí, igual pues podemos hablar de él también. Lo que está claro es que la duración del tratamiento no tenía ninguna capacidad predictiva sobre el deseo. Esto sí que es importante. Es decir, usted puede tener tratamiento al individuo todo el tiempo que quiera, pero que eso no le garantiza en absoluto, obviamente,
es que desaparezca el deseo. Esto viene a decir, obviamente, que estamos hablando de procesos internos, cognitivos, un modelo que podía dar respuesta perfectamente a este tipo de circunstancias que a veces nos dejan un poco perplejos. En cuanto al deseo, se hizo una comparación. ¿Cómo eran esos pensamientos nucleares, ¿verdad? En personas que llevaban más o menos de 60 días abstinentes, ¿vale? Y vimos que las personas que llevaban menos tiempo de los 60 días se identificaban significativamente más con esas creencias nucleares, ¿no? Y que exactamente lo mismo sucedía con las creencias sobre el craving, ¿no? Que eran menor, pues más se identificaban. Pero curiosamente, cuando el tiempo de comparación se aumentaba a los 3 meses, ya no existían diferencias. ¿De acuerdo? Con lo cual, el impacto del tiempo de abstinencia tiene una enorme importancia en los comienzos, pero no luego ya después. Eso tiene, a mi juicio, un calado muy considerable para diseñar intervenciones para la superación, obviamente, del deseo de consumo, ¿no? Lo que se ve es que hay una correlación entre los años de evolución también del individuo. Personas que lleven muchos más años consumiendo en su vida, pues tienen ese tipo de creencias mucho más arraigadas, las creencias nucleares, pero no, sin embargo, las creencias sobre el craving. Con lo cual, personas que lleven muy poco tiempo consumiendo drogas pueden tener tanto problema para enfrentarse a las creencias sobre el deseo como lo podrían tener personas que lleven 15 años consumiendo. Son procesos diferentes. No sé si termino de contar esto bien, ¿no? Son procesos diferentes en el proceso de recaída. Las creencias básicas, había como 2 elementos fundamentales, tanto lo que tiene que ver con la propia funcionalidad del consumo y las expectativas, que son los mejores predictores del craving. Y curiosamente hay un pensamiento, la expectativa de autoeficacia, un pensamiento que no soy una persona suficientemente fuerte como para dejarlo, influye considerablemente en el nivel del craving. Y sabemos que cuando las personas, los pacientes, tienen expectativas de autoeficacia positiva, la evolución es mucho mejor. Y sabemos que tiene un impacto extraordinario sobre los pensamientos, sobre los procesos, sobre la propia motivación, no solamente en personas que no tienen patología dual, sino también por su problemática particular en personas que tienen patología dual. Por tanto, si crees en el tratamiento, la evolución va a ser mejor. Y porque también sabemos que los síntomas, la intensidad de los síntomas de las psicopatologías cuando tiene expectativas de autoeficacia positiva disminuyen y son más fáciles de abordar. Cuando el tiempo, como decía, se aumentaba a 90, a 3 meses, ya aquellas diferencias no se veían, ¿no? La historia más larga de consumo se correlacionaba con creencias básicas y los pacientes que describen niveles más bajos de deseo cuando se modifican estas creencias. Por tanto, se podían identificar perfectamente cuál sería el objeto de intervención y en psicología sabemos cómo identificarla y cómo modificarla, ¿de acuerdo? Lo cual no significa que sea ni mucho menos fácil. Un segundo estudio que ha salido este año en la revista Adicciones, pues era un poco, bueno, pues dar un poco una vuelta de tuerca a este asunto. Y nos dio la oportunidad de ver un poco pues algo que no siempre se hace, porque es un tema complicado, que son los estudios longitudinales, ¿no? Los estudios longitudinales no hay demasiado, porque son muy costosos de llevar a cabo, ¿eh? Hay que estar muy pendiente de cuando se inicia, cuando se hace las pasaciones, la muerte experimental, como en todos los casos. Bueno, este estudio lo que nos ha permitido ver, a mi juicio, son aspectos muy interesantes, porque lo que se ha hecho ha sido introducir nuevas creencias que me parecían o nos parecían que eran creencias importantes en el proceso evolutivo de superación de la adicción y que no contemplaba esas creencias o esos cuestionarios que os he comentado antes que se utilizaron desde el modelo de Beck. Esta muestra fue una muestra obviamente menor, fue de 65, donde la mitad, un poco más de la mitad de ellos, pues presentaban un trastorno de la personalidad. No vamos a entrar en... Se utilizaron métodos, creemos que adecuados para hacer el diagnóstico dual y todo ese tipo de cosas, que no es el caso hoy, hoy es la finalidad de la intervención. Eran consumidores de alcohol, todo ello, y utilizamos un cuestionario de 23 ítems, de 23 pensamientos, creencias. La consistencia interna de ese cuestionario pues, era interesante, era alta, de un punto 83,
que eso lo que nos hacía era, lo que nos permitía poder utilizar el conjunto del cuestionario pues, para analizar determinado tipo de variables de influencia. Había aspectos que tenían que ver con las expectativas de autoeficacia, el malestar emocional, la renuncia al consumo, que es un concepto que hemos introducido, que es un concepto con el que trabajamos todos los clínicos, ¿verdad? Que lo conocemos, pero bueno, que nos ha parecido que merecía la pena pues trabajarlo desde este punto de vista y que hemos denominado renuncia al consumo. Porque tengo yo la impresión de que la renuncia al consumo es un concepto absolutamente fundamental que explica la evolución de los pacientes en la adicción, en la superación de la adicción. Y luego también aspectos y creencias sobre el qué, ¿vale? Los ítems que se recogían en esa ocasión, los pensamientos, pues eran los siguientes. Algún día volveré a consumir un poco de forma controlada. Tengo ganas de consumir cuando me siento físicamente mal. Cuando se me mete en la cabeza consumir no puedo evitar hacerlo. Creo que nunca podré superar mi drogodependencia. Me siento cómodo en el tratamiento. Tengo problemas emocionales con independencia de mi adicción. Estos problemas me impiden, a veces, mantenerme abstinente. Creo que voy a superar mi drogodependencia. Creo que podré tomar un día y no seguir haciéndolo. Tengo ganas de consumir cuando me siento bien. Creo que tengo la capacidad necesaria para superar mi drogodependencia. Creo que, aunque deje de consumir, no podré hacer una vida normal. Tengo ganas de consumir cuando tengo problemas con alguien. Creo que la lucha que tengo por estar bien no va a terminar nunca. Algún día consumiré, aunque solo sea una vez. Mi familia cree que puedo superar mi drogodependencia. Necesito seguir en tratamiento, aunque ya no consuma drogas. Me es difícil hacer frente a la gana de consumir. Tengo ganas de consumir cuando me siento mal. Mi familia me conoce bien. Tengo ganas de consumir cuando dispongo de dinero. Necesito la ayuda de los profesionales y ahora tengo ganas de consumir. Como veis, se abordan muchos aspectos que tienen que ver con la predicción, pero hay un elemento un poco más innovador, que es el concepto, como digo, de renuncia. Y en ese grupo de creencias hay tres, que ahora lo vamos a ver un poco más detenidamente, que también, con una consistencia interna interesante, hablan de lo que significa la renuncia al consumo. Bueno, una primera cosa que se hizo fue ver si había algún cambio entre el inicio, en fin, no quiero aburrir demasiado con el diseño de este estudio, pero vamos, se tuvieron muy en cuenta cuando se iniciaba y la muerte experimental de este estudio fue muy alta porque había criterios muy rígidos para cumplir los tiempos y cuándo debía de pasarse cada uno de los cuestionarios. El caso es que aquí se comparan qué diferencia hay cuando inician el consumo y a los 3 meses. Y se quiso ver si había diferencia con respecto a personas que tienen un trastorno de la personalidad y aquellos que no tienen un trastorno de la personalidad. Recordemos que los pacientes con trastorno de la personalidad tienen una dificultad añadida, no solamente por cuáles son sus creencias nucleares, ¿verdad?, sino por la dificultad que tienen para modificar esas creencias. Y queríamos ver si eso era aplicable a creencias que tienen que ver con el consumo de drogas. Porque sabemos, y porque el modelo de Beck lo explica extraordinariamente bien, que las personas cuando presentan un trastorno de la personalidad tienen un perfil determinado de creencias muy bien delimitado y que tienen una enorme dificultad para cambiarlo. Por eso hablamos de cronicidad en el tiempo, dificultad, estabilidad. Pues queríamos ver cuáles de ellas cambiaban. Y vimos que había una serie de creencias que efectivamente ya en 3 meses se habían diferencias estadísticamente significativas. El primero de ellas era, por ejemplo, estos problemas me impiden a veces mantenerme abstinente. En todos los casos había mayor nivel de identificación al principio del tratamiento y a los 3 meses del tratamiento. Esto no se hizo con comparaciones posteriores porque no había muestras suficientes. Tengo ganas de consumir cuando me siento bien. Al principio era mucho mayor. Tengo ganas de consumir cuando tengo problemas con alguien. Creo que la lucha que tengo por estar bien no va a terminar nunca. Me es difícil hacer frente a la gana de consumir, mi familia me conoce bien, necesito la ayuda de los profesionales, ¿vale? Y las personas que no presentaban un trastorno de la personalidad, pues indicaban diferencias, solamente necesito seguir en tratamiento, aunque ya no consuma. Resumiendo el estudio,
El estudio, vamos a ver si yo lo consigo resumir con una diapositiva. Básicamente fue un trabajo que quiso conocer cómo se relacionaban o qué tipo de influencia podían tener este tipo de creencias con el craving y también con el número de consumo. Porque sí se pudo tener en consideración cuántas veces consumían estos individuos en los siguientes 3 meses, ¿no? O en el mes siguiente, ¿verdad? En los primeros 3 meses. Y vimos que, en primer lugar, el craving predecía, efectivamente, a mayor craving en los inicios, había mayor probabilidad de inicio del consumo. Cuando se estudiaban específicamente algunas creencias sobre el craving, se encontraban que éstas tenían capacidad de predecir el número de consumo. Por ejemplo, cuando se me mete en la cabeza no puedo evitar hacerlo. Tengo ganas de consumir cuando me siento mal, cuando dispongo de dinero y ahora tengo ganas de consumir. Son creencias específicas sobre el craving que tienen capacidad de predecir el número de consumo. Y hay 2 creencias y 2 pensamientos que se sacaron del análisis para estudiarlo un poco más a fondo porque eran llamativos. Y uno de ellos era llamativo por esto. Porque el pensamiento, creo que tengo la capacidad necesaria para superar mi drogodependencia, predecía el número de consumo de alcohol. ¿Qué quiere decir? Esto viene a redundar en la idea de que las expectativas de autoeficacia tienen un impacto fundamental en la propia evolución de los individuos en el tratamiento. Y también vimos cómo esa creencia influía, pero ya de manera negativa. Había una regresión que indicaba valores negativos en beta, donde a mayor identidad con esa creencia disminuía el nivel de deseo de consumo de droga. Y creo que no podré superar mi drogodependencia, sucedía justamente al contrario. En la medida en que los individuos pensaban más así, el nivel de deseo era mucho mayor. Las creencias de renuncia, que se le ha prestado especial atención, por esto que os contaba antes, había 3. Eran: algún día consumiré, aunque solo sea una vez. Fijaos que el contenido es diferente. Creo que podré tomar alcohol un día y no seguir haciéndolo. Algún día consumiré de forma controlada. ¿Verdad? Son pensamientos con contenidos diferentes que hacen mención a la renuncia al consumo, que parece que tiene un impacto fundamental sobre el deseo, porque predice el nivel de deseo el que las personas se identifiquen más con este tipo de pensamiento. Pero particularmente hay una que, si hace un análisis de regresión múltiple, destaca. ¿No? Y destaca esa que dice: algún día consumiré, aunque solo sea una vez. De modo que las otras 2 no predicen el craving. Pensar: creo que podré tomar alcohol algún día y no seguir haciéndolo, o algún día consumiré de forma controlada, no tienen capacidad de predecir el craving. Y esto es curioso, pero no es tan curioso si uno se dedica a la clínica y recuerda que cuando uno le pregunta a un individuo: oye, ¿tú crees que tú vas a poder controlar el consumo? Y dice: en absoluto, nada. Desde el primer día. Yo sé que no puedo controlar el consumo. Y estos pensamientos tienen ese componente de control. Sin embargo, la primera creencia no tiene ese componente de control. Habla de experimentar el deseo puntualmente y se acabó. Bueno, esto, como comprenderéis, podríamos estar mucho tiempo hablando de este asunto, pero no es hoy tampoco misión. Otro cuestionario que se utilizaba es el ajuste psicológico, que el GHQ es un cuestionario, en juicio, muy útil, es breve, y es un indicador de grado de ajuste psicológico de las personas, que es un indicador indirecto de posible psicopatología, ¿vale? Este cuestionario tiene diferentes escalas, tiene 4, la ansiedad, una escala de depresión, síntomas somáticos y escala de relaciones sociales. Bueno, pues una cosa que encontramos también es que en la medida en que puntuaban más en este nivel de ajuste psicológico, lo cual significa un peor ajuste psicológico, las personas se identificaban más con estas creencias. Con lo cual encontramos la relación, donde sentirte mal, presentar síntomas psicopatológicos de alguna manera, un indicador indirecto, puede llevarte a que estas creencias tengan mucha más resistencia para cambiar en el tiempo y que estas creencias van a aumentar el nivel de deseo. Particularmente, y muy especialmente, vuelve a decir, también con este cuestionario de índice de ajuste psicológico, que la creencia fundamental es: algún día consumiré, aunque solo sea una vez. Lo cual nos dice que, bueno, son pensamientos, es un pensamiento muy destacable, muy llamativo,
y realmente en la clínica yo creo que se observa. Bueno, también sabemos que la media de este cuestionario, también os decía que era interesante tener en cuenta pues, cómo había una relación entre, bueno, la interpretación de esta relación última es que la medida en que el individuo se siente mal es más persistente en el mantenimiento de este tipo de creencias, ¿vale? ¿Aquí qué ha pasado? Pues que pensamientos como algún día consumiré o de forma controlada, ¿no? Que son esto que os decía, que son pensamientos que se vinculan a la idea de control del consumo, no tienen capacidad de predecir el deseo. Sin embargo, hay una que hay que sacar de esto, que sí que predice, que es una idea fundamental, que es la idea de que algún día consumiré, aunque solo sea una vez. Yo creo que esto tiene mucho vínculo también con la idea de los efectos de la sustancia, de experimentarlo y de una serie de circunstancias, ¿vale? Bueno. Rápidamente, para no entretenernos mucho en esto, lo que se hizo fue ver si realmente, ¿no?, los pacientes con problemas de trastorno de la personalidad tenían más dificultad para evolucionar en estas creencias. Entonces se cogieron algunas significativas y llamativas para ver cómo evolucionaban durante un estudio donde se hicieron 4 medidas, una al principio y luego cada 3 meses. ¿Vale? Bueno, en la primera de ellas, sobre el cuestionario fundamental, una de las cosas que se observan es que, bueno, los que sí presentan, digamos que hay una diferencia que no es excesivamente llamativa en su conjunto, ¿verdad? Aunque al principio sí, con respecto a los pacientes que consumen drogas, los pacientes con trastorno de la personalidad y los que no tienen trastorno de la personalidad. Pero fijaos, cuando tienen que identificarse con algún día consumiré, aunque solo sea una vez. Fijaos, los pacientes que con trastorno de la personalidad se sitúan en un nivel determinado, pero tardan mucho más tiempo en que se produzca esa disminución. Los pacientes que no tienen se identifican más, pero hay una reducción y llegan a no identificarse a los 6 meses, mientras que esa no identificación con esa creencia tan extraordinariamente peligrosa, pues en los pacientes con trastorno de la personalidad llega a los 9 meses. Creo que nunca podré superar mi drogodependencia. Bueno, pues empezamos, los pacientes sin trastorno de la personalidad se identifican muchísimo, una idea central que puede estar afectada por la inmediatez del consumo, en fin, ¿vale? Pero que va disminuyendo y tiene un proceso, digamos, que se puede predecir, esperable, es un proceso esperable. Sin embargo, en el ámbito, en los pacientes que sí tienen trastorno de la personalidad, lo que se observa es una evolución muy irregular. Empiezan por decir que ellos no piensan eso, luego aumenta, luego disminuye y a los 9 meses vuelve a aumentar y se quedan en unos niveles de riesgo a los 9 meses comparativamente mucho mayor que los pacientes que no tienen ese pensamiento, que no tienen trastorno de la personalidad. No sé si veis la envergadura de este asunto, o yo consigo explicarlo, vaya. Creo que tengo capacidad necesaria para superar mi adicción. Podemos, obviamente, también una evolución irregular, no predecible, mientras que los pacientes que no presentan trastorno de la personalidad, digamos que tiene una línea más o menos predecible, ¿verdad? Algún día consumiré de forma controlada, en los que no la presentan a los 3 meses, prácticamente una idea que ya no existe, y en los pacientes con trastorno de la personalidad, la negación de esa idea ya aparece casi a los 9 meses. Fijaos, ¿no? Y luego me siento cómodo en el tratamiento, que es otra idea que, bueno, como un indicador parcial, muy parcial, de la adherencia al tratamiento y de la comunidad del individuo, podemos ver también que los pacientes con trastorno de la personalidad tienen mucha más dificultad, y eso lo sabemos, para establecer pues, una adherencia estable, coherente y predecible con su terapeuta. Bueno, voy a aligerar un poquito para acabar. Sí. Y este estudio, ya último, ha sido pues, otra vuelta de tuerca, ¿no? Que es un estudio que saldrá publicado en la revista Trastorno Adictivo y que os voy a contar pues, muy brevemente, ¿vale? Porque ya hay que ir acabando. La idea era ver cómo estudiar las recaídas, ¿vale? Y en lugar de estudiarlas como un elemento en el tiempo, pues se pensó estudiarlas de acuerdo con aquellos elementos que pudieran estar directamente influidos en esa última decisión del consumo de droga, ¿vale? Entonces fue identificar esas creencias, ¿vale? Porque realmente lo que se observa en el tratamiento es que existen a veces ideas muy contradictorias en los individuos para dejar de consumir. A veces sí, otras veces no.
porque muchos pacientes inician su andadura en el tratamiento con la convicción de que van a estar abstinentes solamente un tiempo, y eso es así, y porque en muchísimas ocasiones los pacientes no dicen lo que piensan con respecto a su decisión de dejar de consumir. Claro, no lo dicen a nosotros, que somos sus psicólogos, sus terapeutas, perdón, en general, lo cual es un verdadero problema. ¿Cómo estudiamos esto? Bueno, pues lo que queremos hacer es, bueno, si tú no me dices lo que piensas, porque veo que no me lo estás contando, y lo sé porque cuando te pregunto qué ha pasado, descubro información que no me habías dicho antes, con lo cual aquí algo falla. Por lo que se hace es un diseño donde se le pregunta al individuo sobre este tipo de cuestiones una vez que ha consumido, ¿vale? Y se espera que la gente pues tenga consumo y conforme van produciéndose esos consumos se estudian esa opinión, ¿no? ese nivel de identidad con estos pensamientos. Vale, bueno, tampoco con el diseño no quiero cansaros, pero un diseño pues muy, bueno, pues pretendiendo no caer en errores del tiempo de que las personas llevaban, por ejemplo, no llevaban más de 15 días desde que se produce el consumo hasta que yo hago esa evaluación, ¿verdad? Y que esos consumos pues, no fuesen demasiado largos, no fuesen más de 3 días, y que el tiempo, por supuesto, que el individuo llevaba un tiempo ya abstinente. O sea, la idea era ver qué ha pasado en un individuo que ya estaba abstinente, que ya estaba en tratamiento, ¿verdad? Y que ha consumido una cosa de un día o de una cosa más puntual, no una recaída muy importante. Por lo que vemos que todas las creencias puntuaban de forma estadísticamente significativa antes del consumo y en el día con respecto al día que se hace la evaluación, excepto en 4, que son las señaladas en azul, que realmente, luego lo ves, mi vida no mejorará incluso aunque deje de tomar droga, es decir, no merezco recuperarme de la droga, se introdujeron algunas creencias que no tuvieran tanto impacto en ese cuestionario, no fuesen tan... Si algún día, si alguien tiene problemas con la droga, pues es algo completamente genético. Tener estos problemas con la droga significa que soy una mala persona. El resto de creencias claramente puntúan de forma estadísticamente significativa con respecto al día en que consumen, antes del consumo, y con respecto al día en que se hace la evaluación. Y como veis, hay una capacidad predictiva significativa clara entre las creencias nucleares sobre el propio deseo, ¿verdad? Y cómo las creencias referidas a la renuncia al consumo específicamente tienen mucha importancia en la predicción del craving. Pero cuando se hacen regresiones múltiples, tiene más peso las creencias básicas, ¿vale? Y esto hay que tenerlo muy en cuenta. Bueno, el tiempo de abstinencia parece, por tanto, que no era un elemento excesivamente clave, ¿verdad? Que hay dos dimensiones muy significativas. Voy a ir un poco más rápido porque hay que ir acabando. Y esta imagen, esta foto, es muy simbólica para los pacientes, para que entiendan de qué estamos hablando, ¿no? Esto es una plataforma petrolífera donde uno, si mira lo que ve, lo que hay por encima del agua, ¿verdad? Y se ve una mole importante de hierro, pero realmente lo que hay debajo es lo que está sosteniendo, ¿no? Toda una infraestructura de pensamientos automáticos que dan lugar a actitudes, y esto es una imagen que ellos entienden muy bien, ¿no? De qué es lo que acabamos de hacer, qué es lo que queremos trabajar en la terapia y hacia dónde andamos. Cosa curiosa es que cuando uno empieza a tratar a personas con problemas de adicción, al principio te dicen que todo el mundo consume. Es que todo el mundo consume, ¿no? Pacientes con problemas de adicción al alcohol, como que se sorprenden que uno le plantee una idea de que pudieran relacionarse con alguien que no consuma. Cuando empieza a ir evoluciona el tratamiento y evoluciona bien, ya empiezan a ver que algunos no consuman. Y cuando uno le va a dar alta, le pregunta, oye, ¿qué tal? ¿Hay mucha gente a tu alrededor? Pues mira, yo no veo a nadie que consuma. Por tanto, espero que veamos, ¿no?, el impacto de ideas fundamentales que tienen que ver con el propio control y con el enorme problema que genera la idea de normalización en el consumo, que afecta lógicamente también a los pacientes que tienen problemas de adicción severo con la droga. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, don José Miguel. ¿Hay alguna pregunta que deseen formularle? Bueno, comentabas que habían algunas creencias que no predecían el craving, y yo me pregunto si puede ser que esas creencias no lo predigan simplemente porque esas personas no creen en esa sensación de abstinencia
y por lo tanto serían capaces de hacer un consumo responsable? Bueno, ten presente que el concepto de craving, y como lo hemos estudiado nosotros, lo hemos estudiado primero en un contexto de personas con drogodependencia. Es un contexto muy particular y que representa un estado, bueno, una serie de estructura cognitiva determinada que no tiene que ver con personas que hacen a lo mejor un consumo más puntual. Lo segundo es que el concepto de craving, tal como lo hemos planteado y como lo hemos estudiado, lo mismo estudiando, es un concepto que no solamente afecta a la idea propia, a la propia pensamiento del craving, sino también a los niveles, ¿no? Entonces es un concepto un poco más amplio, pero esto es una opinión, ¿de acuerdo? Ten presente que para esto tendríamos que aplicarlo al concepto de drogodependencia, ¿no? Y a lo mejor, bueno, pues en otro contexto habría que hablar de otro tipo de creencias, otro tipo de influencias que yo ahora mismo pues tampoco conozco, ¿vale? Entonces, supongo que desde una perspectiva así más psicológica o más clínica, el creer en un posible consumo responsable no se tiene en cuenta o no se estudia sobre ello. ¿Tú quieres que te dé mi opinión? Claro, porque mira, aquí podemos hablar de muchos modelos teóricos que podemos hablar. Mira, esto es una opinión que tengo pues después de llevar muchos años trabajando en la clínica de tratamiento con personas de adicción. Vale. Y si hablamos de personas que han desarrollado la adicción, han desarrollado una drogodependencia, no existe posibilidad alguna de hacer un consumo responsable. Otra cosa es la gente que se puede introducir en los inicios. No. Si hablamos de personas con problemas de drogodependencia, en esto no solamente debemos tener en cuenta aspectos cognitivos, ¿de acuerdo?, sino también neurobiológicos. ¿No? Tenemos un ejemplo claro y muy evidente de esto que estoy contando en el ejemplo del alcohol. Las personas con problemas de alcoholismo, ¿verdad?, cuando hacen un intento de volver a tomar, sabemos que con un sorbo, se dice con un sorbo porque realmente parece que el efecto químico, ¿no?, de la sustancia en sí genera pues una reagudización de no solamente el craving, sino de toda una serie de síntomas que hacen que se produzca la recaída, ¿no? Pero sobre todo en la presencia del consumo de alcohol hay un factor social que no se puede negar. ¿Cómo? Y que hay un factor social innegable, ¿no? Y que por mucho que la persona haga un tratamiento de desintoxicación, de trabajo cognitivo o mil cosas, cuando esa persona se relaciona con el exterior, está clarísimo que su círculo social tiene una influencia y un impacto sobre él impresionante. Sí. Por lo tanto, es probable que toda esa conducta se modificase para hacer un consumo no perjudicial. Sí, efectivamente el contexto tiene mucha influencia, pero el tratamiento de la drogodependencia, en el caso del alcohol, lo que pretende y lo que persigue y lo que necesita es que el individuo no vuelva a consumir nunca más. Y se consigue precisamente con este tratamiento, no con este tratamiento, sino el tratamiento general, lo que persigue es ese asunto. Esto es de la clínica, de lo que observamos, ¿vale? Cosas diferentes son, por ejemplo, un joven de la edad que ha tenido consumo abusivo puntuales, con algún tipo de problema, con un diagnóstico de trastorno por abuso, no por drogodependencia, que pueda llevar a cabo un proceso de bebida controlada. Esas son todas las historias. Eso es un contexto diferente y un perfil diferente. Pero te digo que desde mi experiencia, y bueno, desde probablemente la de muchas personas que dedicamos al tratamiento de la drogodependencia, una vez que se desarrolla la adicción, no hay posibilidad de controlar el consumo. Gracias. A ti. ¿Alguna otra pregunta? Permite, la verdad es que algunas de las preguntas que ha formulado eran justamente las que tenía planteadas y tanto ya en fin, le ha dado respuesta. Incluso en el desarrollo de la ponencia ocurría que las dudas que me iban surgiendo la iba aclarando, pero me queda, no sé si es una duda personal. Plantearía dos preguntas. Primero, algunos de los resultados del estudio le han resultado llamativos por lo inesperado. Me explico. Me ha parecido, desde luego, desde el desconocimiento o el conocimiento que se pueda tener, ¿no?, sin ser especialista en estos temas, pero me ha parecido que algunas de las respuestas, algunos de los resultados que se han obtenido eran predecibles. Entonces, la pregunta es, desde tu experiencia, algunos de esos resultados, en fin,
resultaron llamativos por lo inesperado. Bueno, la verdad es que es probable que no los resultados en sí o apartados en sí, sino realmente una visión de conjunto, no tan esperado, porque ciertamente estos estudios se construyen sobre un modelo, ¿verdad? Se construyen sobre un modelo bien delimitado, quizás con no demasiado estudio, ¿verdad?, sobre cómo desarrollarlo y llevarlo a cabo, pero realmente no me sorprendían demasiado, en la medida en que, bueno, ya sabéis que las investigaciones a veces no siempre se hacen con un proceso claro de formulación de hipótesis y luego comprobar si son así. Esto es un mal que ya sabemos y que los editores de la revista también tienen que asumir. Pero bueno, la realidad es que los estudios van en función de una hipótesis clara, que es fundamentalmente comprobar este tipo de influencias, cómo evolucionan en el tiempo y si algunas de esas cuestiones más particulares podrían dar lugar a que esas creencias se modificaran o no. Ese era el modelo, era la hipótesis fundamental, que realmente se fueron a comprobar. Luego la parte más específica de la evolución, en aquellos casos con patología dual, pues ya era impredecible en el sentido en que no sabíamos de qué manera iban a comportarse a lo largo del tiempo, aunque sabíamos que era irregular, ¿no?, porque el modelo así lo indica. El estudio nos dio la oportunidad de ver cómo algunos, incluso que pensaban que podían ceder antes, pues tardaban más en ceder en el tiempo, y otros pues que a lo mejor era al contrario, ¿no? Pero bueno, el tema de la hipótesis ya sabes tú qué pasa con ese asunto, ¿no? Y otra cosa, y con esto termino porque está el tiempo, me parece que en alguna de las cuestiones que se planteaban, por lo menos la última, el último modelo y tal, se aludía a eso. Es decir, ¿existen estudios que de alguna manera relacionen la predisposición, alguna base genética, perdón, en la predisposición al consumo de determinados tipos de sustancias? No. Existen, vamos, hasta donde yo llego, yo no soy experto en eso, hasta donde yo llego hay algunos polimorfismos que se están asociando a conductas de consumo. Lo que pasa es que eso, entre identificar el gen y lo que sucede al final, hay una cantidad de variables en medio que son muy complejas de limitar. Perdón. Es muy complejo de delimitar. Lo que sucede es que sí sabemos que hay cierta vulnerabilidad, que hay personas que ciertamente nacen con un temperamento determinado y ese temperamento a lo largo del tiempo puede fluir hacia un sitio o hacia otro. El tema de por poner un ejemplo muy evidente de todo esto, el tema de la hiperactividad en niños, si no se reconduce, no mejora, puede dar lugar a un trastorno disocial en la adolescencia y un trastorno antisocial de la personalidad, que además suele ser común el consumo en la adolescencia, cuando es adulto. Sabemos que los hijos de personas que tienen un problema de alcoholismo parece que tienen mayor probabilidad de desarrollar también una adicción, un consumo abusivo. Parece que tiene que ver con elementos que afectan a la tolerancia. Pero yo en esto no soy experto y casi que con esto que te cuento preferiría dejarlo, porque claro, es un tema muy delicado, complejo, difícil de acotar, aunque hay cada vez más estudios que vinculan polimorfismos con temperamento y polimorfismos con consumo, que lógicamente en medio hay muchas otras variables. Y otra pregunta, y perdonad, es decir, que me surge, ¿es más fácil recaer o salir del consumo de determinado tipo de droga en función del tipo de droga? ¿Se sale más fácilmente o se recae más fácilmente o no? Yo esperaba que nunca me hicieran esta pregunta en público. Es que yo no sabía qué decirte. Aquí hay compañeros que llevan muchos años. Vamos a ver, yo, según la experiencia, en general no hay diferencia. Pero hay una sustancia que es particularmente diferente, que es la heroína, ¿vale? Y que por desgracia la heroína pues, está llevando a cabo, pues ya lo conocemos todos, ¿sí? Una sustancia que quedaba ahí residual, por suerte, pero que sí, ahora hay ciertos repuntes, en fin, esperemos que se queden ahí, pero en fin, quiero decir, esa es la impresión, pero en esto yo no podría darte datos sobre estudios, ¿no?, específicos. En relación a lo que ahora mismo venimos atendiendo, más consumo de alcohol, consumo de cannabis y consumo de cocaína, no podríamos decir que en una cueste más trabajo cerca. Porque hay personas que tienen mucha dificultad para dejar de fumar
y no pueden dejar de fumar, y hay personas que tienen mucha menos dificultad para dejar de beber, ¿no? ¿Vale? Muy bien, pues muchas gracias. A vosotros.